me alegra mucho de tenerlos aquí porque Costa Rica puede estar muy orgullosa del avance que ha tenido a nivel de automóviles particulares, pero ahora sigue la siguiente etapa, que es la electrificación del transporte público. Y nosotros como asociación nos vemos como facilitadores de la transición, ¿verdad?, a la movilidad sostenible, cero emisiones, dejar de contaminar, y hay que hacerlo en todos los sectores. En lo de los buses es fundamental, y es que en tantos aspectos, en temas de salud para no tener las emisiones, ¿verdad?, en las calles, en temas planetarios para no tenerlos en la atmósfera, en temas de calidad de vida, porque el bus eléctrico es suave, no vibra. Me acuerdo las historias de una chofer que decía a sus hijos: mamá, te cambió la vida, cuando estuvieron en el plan proyecto del GIZ. Y un elemento clave es el financiamiento de los buses para hacer esto posible en este país. Entonces les agradezco su presencia para que nos informen y nos ilustren cómo vamos y cuándo vamos a ver esto hecho realidad con todos los buses del país eléctricos, ¿verdad? Entonces, déjenme sacar el forro para hacerle la primera pregunta. Y los anteojos. Doña Silvia, vamos a comenzar con usted. ¿Cuál es el panorama actual del sector autobusero en términos de las condiciones para electrificarse? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente este es un tema que tenemos ya varios años de estar conversando, desde el año 2018, que se aprobó la ley 9518 precisamente. Aquí veo varias caras conocidas, don Alan y otros compañeros con quien tenemos muchos años de estar trabajando sobre este tema, y lamentablemente en el sector de transporte público no es tan sencillo hacer el proceso como se ha logrado hacer con los vehículos privados. La sencillez de poder ir a solicitar un crédito, escoger un vehículo, tener una gama importante, donde seleccionar el tipo de vehículo que quiero utilizar en lo personal, además de créditos súper accesibles, precios de los vehículos súper accesibles para los vehículos privados, no es probablemente la misma situación que vivimos en el sector de transporte público. Pero además hay que tomar en consideración varios temas que deben considerarse antes de iniciar ese proceso de electrificación, que por suerte hoy ya una de las empresas ha dado un paso importante, que es la empresa Viusa, que representa a don Miguel, aunque con condiciones, podemos decirlo, un poco distintas al resto del sector, y eso es importante y lo vamos a conversar ahora. El sector en sí tiene una situación particular que viene atravesando desde hace muchísimos años. Primero que todo, es un sector regulado en todas sus manifestaciones, a diferencia, digamos, del proceso que se da con los vehículos privados, donde la decisión priva en la autonomía de la persona que elige el vehículo. Entonces es un sector que está regulado por el Estado, y ahí hemos encontrado una deficiencia importante que, diría yo, es la primera limitación a esas condiciones habilitantes, y es la gobernanza. ¿Quién asume la gobernanza en este proceso de electrificación? Tenemos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es la que establece las tarifas. Tenemos al Ministerio de Obras Públicas, que le dice la tipología y las condiciones de los vehículos que se tienen que utilizar. Tenemos, en este proceso entra también definitivamente Fuerza y Luz, el ICE, que deben ser actores fundamentales en el proceso habilitador, sobre todo para la electrificación de los planteles, que es una de las limitaciones que en este momento tenemos. Y por supuesto el Estado y el sistema financiero nacional. La primera limitación en esa condición habilitante es la gobernanza. Necesitamos que alguien asuma la bandera. Ciertamente el Consejo de Transporte Público, que es el ente que nos regula, tiene ciertas limitaciones económicas, de recurso técnico, de personal, que hace que este trabajo desde el Consejo de Transporte Público sea un poco complejo. En algún momento vivimos esta misma situación con los sistemas de pago electrónico, y lo que tuvimos que hacer fue buscar cuál es el ente que tiene el que lleva la bandera en el país, y encontramos que era el Banco Central a través de la división de pagos, y hoy por suerte hemos logrado avanzar con el proceso de pago electrónico. Algo similar tenemos que buscar en temas de gobernanza. Pero el otro punto es el tema del financiamiento, que no es sencillo, y qué lástima que yo no estuve en los paneles anteriores, no tuve la oportunidad de escuchar
a los compañeros que estuvieron conversando aquí de temas de financiamiento, pero yo quiero decirles con toda claridad que uno escucha que hay fondos verdes, que hay recursos internacionales, que hay fondos de inversión en el país que están habilitados, pero cuando usted va y toca la puerta, esos recursos no están, esos fondos no existen. Se están haciendo esfuerzos y no puedo decir que no. Hay un esfuerzo, por ejemplo, del Banco Nacional de crear un fondo de riesgo, de inversión, para poder financiar, pero es un fondo que aunque se anunció, yo creo que por ahí andan los compañeros, aunque se anunció hace prácticamente 11 meses, hoy por hoy, ese fondo no está fondeado. Lo que se hizo fue anunciarse para tratar de atraer 5 inversionistas que cada uno invirtiera $50 millones para un total de 250 millones de dólares para poder financiar el sistema. Hay un trabajo importante que ha venido realizando el Banco de Costa Rica también, que ahora probablemente los compañeros de Unión Europea les van a explicar, pero que requiere de un subsidio, y ahí vamos con la otra limitación, que es el tema de que Costa Rica, el sistema de transporte público no está subsidiado. Entonces, todos los costos de operación del servicio van a la tarifa que paga el usuario. Esa es una enorme limitación que tenemos en esas condiciones habilitantes. A diferencia de otros países, como China, por ejemplo, donde la inversión la hizo todo el Estado, cuando hizo la sustitución de flota. Nosotros hay que tomar en consideración que ciertamente habrá algunos autobuses chinos que tal vez por su precio ahora pueden ser muy competitivos con los vehículos diésel. La mayoría de los vehículos eléctricos superan en precio el precio de los vehículos diésel. Algunos lo superan $100,000, $200,000, incluso $300,000 o $400,000. Entonces hay que tomar en consideración que al no existir subsidio, esa es una enorme limitación que tenemos como sector para poder avanzar al proceso, y es una discusión que tenemos necesariamente que poner sobre la mesa. Como le digo, hay otro tema que es importantísimo, tal vez para terminar, porque sé que tenemos el tiempo contado, y es el tema de los procesos de electrificación de los planteles. A diferencia también de los vehículos privados, que hoy hay esfuerzos de parte del Estado para poder colocar cargadores en zonas públicas, y que la misma ley 95/18 estableció la obligación del Estado de habilitar estos dispositivos en distintas partes del país. No existe ningún tipo de incentivo para que esto se haga en los planteles y podamos también tener de parte del Estado algún tipo de inversión en ese sentido. Y esa inversión no es una inversión menor. Poder habilitar un plantel para 100 unidades de autobús tiene un costo muy significativo que también incide directamente en la tarifa que paga el usuario. Esto muy por encima, hablando únicamente de las condiciones habilitantes y sin referirme a la situación que en este momento atraviesa el transporte público, que lo que tenemos primero antes de iniciar este proceso es de garantizarle a la gente que va a seguir teniendo servicio de autobús, porque hoy tenemos un problema muy serio y es la disminución de los usuarios en el servicio de transporte público. El Estado tiene que empezar a intervenir de manera directa. Tenemos una proliferación de servicios informales que está afectando de manera directa la demanda, la gente que se mueve en autobús. Ciertamente este puede ser un atractivo para que la gente diga, no, bueno, con un bus eléctrico me llama más la atención poderme mover en un transporte más sostenible, más seguro, pero para eso necesitamos condiciones habilitantes, y una de esas son los carriles exclusivos. Los tiempos de viaje, para la gente los tiempos de viaje cuestan. Hoy por hoy un vehículo de transporte público dura aproximadamente o viaja aproximadamente a 6 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque las presas nos están consumiendo la vida. Entonces, imagínese a alguien subido a un autobús eléctrico a 6 kilómetros por hora sin darle nosotros por lo menos las condiciones que estimulen para que la gente también sienta un beneficio de viajar en un vehículo eléctrico. Le agradezco mucho, doña Silvia. Vemos que hay varios retos. Sabe que en particular el de la gobernanza me llamó la atención porque ocupamos a alguien que dirija, que impulse eso, y ahora al final de la sesión tenemos un panel con candidatos a la República. Entonces creo que va a ser un buen momento para conocer su posición y saber si nos van a apoyar en ese aspecto. Y George, quiero que nos cuentes ahora sobre los planes de la GIZ que están impulsando al país desde hace tiempo para la electrificación del transporte público, y ahora sos el enviado que tenés que sacar esto adelante, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias por la pregunta y también por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, por el momento tenemos un proyecto bastante grande que se llama TUI Mobility, que con el donante de la Unión Europea, con un pequeño cofinanciamiento del Ministerio de Cooperación de Alemania. Es un proyecto de $6 millones, más o menos, y duración de 3 años. Empezamos hace como 7 meses más o menos para ser operativo. Y está muy enfocado a electrificación de transporte, dos cosas diferentes. Una es el tren eléctrico, que trabajamos bastante con Incofer, y el tema de los autobuses eléctricos. Aquí trabajamos muchos con los fabricantes europeos, pero también con los operadores aquí, con las diferentes cámaras, y también con el Banco de Costa Rica, en la cual vamos a desarrollar un fondo especial que mi compañero Don Mateo después va a entrar un poco más profundo. Y fuera de eso tenemos 2 componentes adicionales, una también para apoyar el tema mencionó ya doña Silvia, de gobernanza, que nos parece siempre muy importante. Aquí, obviamente, a pedido del gobierno podemos apoyar en diferentes cosas, por ejemplo, por el momento estamos viendo con el gobierno el Ley 3503, que ustedes saben que es muy viejo. Pero también el tema de preferencia de los carriles para los autobuses y diferentes temas estamos viendo en este componente. Y también, como todos los proyectos de la cooperación Alemania, también tenemos una grande componente de desarrollo de capacitaciones, tema de comunicación, y otros temas, también eventos, etcétera. Y un proyecto muy similar, pero mucho más chiquito, se llama Euroclima. Bueno, el componente que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, ¿no? El Euroclima es mucho más grande, obviamente, es un proyecto global, pero el componente que tenemos aquí en Costa Rica es relativamente chiquito. Y se enfoca al transporte especial, ¿no? Pero también tiene elementos muy similares como el otro proyecto, sobre todo el tema de capacitación también está muy presente, y también el tema del financiamiento de transporte eléctrico, ¿no? Y la historia de estos 2 proyectos es básicamente Mi Transporte, y tuvimos también un proyecto con Fortech que ya terminaron, pero fueron muy importantes porque Mi Transporte trabaja mucho en las condiciones habilitantes para todas las unidades eléctricas, ¿no? Y con eso básicamente logramos que hoy en el día es muy fácil que unidades eléctricas de transporte pueden entrar al mercado. Y con Fortech fue bastante interesante porque sobre todo en la cooperación siempre estamos muy preocupados qué pasa con las baterías viejas, ¿no? Entonces el reciclaje de las baterías, eso fue un tema bastante preocupante y sí, creo que con Fortech logramos para básicamente solucionar este problema. También quiero mencionar un proyecto muy importante también financiado por la Unión Europea por grande parte, es Get Transform, que se enfoca mucho al tema de energético y apoyar a Costa Rica para manejar el hecho de cuando entran tantas unidades eléctricas, porque eso tiene un impacto grande al mercado, a la industria eléctrica, ¿no? Entonces aquí eso también es muy importante. Y últimamente, que todavía no empezó, un proyecto se llama eMotion, que está financiado por el GCF, en este caso aquí es también un proyecto global, y aquí en Costa Rica sería también junto con la AFD, y eso todavía es para definir, pero también vamos cuando empieza el proyecto, porque todavía no está firmado el contrato, en qué tema vamos a entrar. Eso todavía está para definir con el nuevo gobierno. Te agradezco mucho, George. Tocaste temas de todo. Estamos hablando de que nos vas a apoyar en buses, tren, gobernanza, capacitaciones, transporte especial, reciclaje. $6 millones y $7 tal vez no alcancen, pero te agradeceríamos todo lo que puedas hacer. Y don Mateo, ya que George lo mencionó, cuéntenos del programa que tienen ustedes de apoyo,
¿verdad? Y en el que el BCR va a estar ejecutándolo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Buenos días a todas y a todos. Sí, efectivamente, la Unión Europea ya fue nombrada un par de veces. Pues sí, ¿por qué la Unión Europea está aquí? Yo empezaría diciendo que nosotros tenemos una estrategia de acompañar los países socios de la región centroamericana en su transformación, digamos, su transición verde, transición digital y transición justa. Entonces, en el ámbito de la transición verde, si queremos incidir, por ejemplo, en la reducción de lo que son la emisión de gas con efecto invernadero, pues el transporte es un sector que necesariamente tenemos que trabajar. Más aún cuando no hay digamos, una proliferación de transporte con combustibles menos impactantes. Entonces, en Costa Rica, efectivamente, teniendo una matriz eléctrica tan verde, con tecnología, digamos, de renovables, hay que incidir en la parte de la emisión. Por eso la Unión Europea se ha enfocado mucho en lo que es el transporte sostenible en Costa Rica, en la gran área metropolitana. Esto nos ha animado a poner junto no solo la Unión Europea, sino más bien algunos de los Estados miembros de Europa que con sus propios medios han querido asociarse al proyecto nuestro y poner en la mesa una oferta europea para acompañar Costa Rica en esta transición hacia un transporte menos impactante por el ambiente. Entonces se crea un proyecto con un enfoque integral que mira a electrificar, pues de un lado el tren, que ya está, o sea, pero trabajar en la electrificación del tren de pasajeros. De otro lado, la electrificación de la flota de buses en la gran área metropolitana. Pero no solamente esto, buscamos también trabajar, como digo, como un enfoque 360 grados, mirando también a lo que es el plan de viabilidad global integral de la GAM, apoyando las instituciones en pensar en cómo se podría hacer quizá más fluido, quizá poner más nodos integrales de intermodalidad, porque se pueda pasar de una manera de moverse a otra, como le dijo, en un plan integrado de movilidad. Un poco tenemos en la mente un poco los ejemplos de las ciudades europeas, ¿verdad? Donde uno se compra un pasaje o ni siquiera se lo compra ahora con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Paga un bus, luego se mueve a un metro, se mueve a un teleférico o se mueve a un tren con el mismo pasaje de forma muy integral. Entonces, eso es un poco donde queremos ir, donde queremos acompañar Costa Rica en esta transformación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues hemos puesto en la mesa un poco de financiación, porque claro, sin dinero ya es muy poco que se puede hacer. Hemos puesto la experiencia con asistencia técnica y hemos atraído la atención de las empresas europeas líderes en el sector de transporte eléctricos. Todo esto junto en una oferta que va bajo la sombrilla de nuestra estrategia global que se llama Global Gateway, que presume justamente apoyar a los países en estas transiciones tan poderosas. Y con esto lo estamos trabajando desde casi 2 años con los actores importantes de Costa Rica. En particular trabajamos mucho, obviamente, con doña Silvia, con Canatrans, con los actores institucionales, con el MOP, con las alcaldías, con todo lo que son las autoridades involucradas. En el particular, dentro de esta oferta integral que estamos llevando a cabo, hay esta iniciativa del Banco de Costa Rica que nos pareció muy interesante porque viene de un análisis que ya doña Silvia lo ha dicho, de cuál es la gran barrera, ¿no?, para poder moverse a esta nueva tecnología menos impactante con muchos beneficios. Pues la gran barrera es la financiación inicial, el CAPEX, o sea que los operadores tienen que poner mucho dinero upfront, como se dice, para poder hacer estos cambios. Entonces, a partir de ahí hemos individuado como socio estratégico el Banco de Costa Rica y su diseño de un fideicomiso que permita poder facilitar esta transición
con una tarifa de leasing menos pesada, ¿verdad? Para los operadores que quieren transitar. Entonces ahí estamos inyectando una financiación en este fideicomiso que estará abierto obviamente para todas las empresas, los operadores de buses que quieren hacer la transición con la Unión Europea bajo esta umbrella. Igualmente de parte de la GIZ, Georg bien lo ha dicho, con el proyecto TUI Mobility, financiado en parte por la Unión Europea, en parte por el gobierno de Alemania, podemos brindar un acompañamiento a estas empresas que quieren pasar a una flota eléctrica con buses europeos. Podemos darle un acompañamiento, una asistencia técnica, acompañándolos paso a paso a través de toda esta transición, también la definición de las rutas, también la definición de los puntos de recarga, el business plan, o sea, un plan de negocio que puede ser efectivo, la capacitación del personal que trabaja en este momento, porque obviamente cambiar de eléctrico, digamos, de tradicional eléctrico significa también cambiar muchas competencias, no hay que pensar que eso suceda de manera automática, hay que acompañar. Entonces esta es la oferta que tenemos en este momento. La empresa se interesada, obviamente pueden contactar con la GIZ, con la Embajada de la Unión Europea o también los asociados con Canatrans. Le agradezco mucho, don Mateo. Europa es líder, ¿verdad? La conocemos en temas sociales, en temas ambientales, y lo que usted comenzó diciendo, una transición justa, ¿verdad? Ustedes son ideales para apoyarnos en esto y para que lo tomen en cuenta y se acerquen, ¿verdad? A don Mateo, George, para adelantar en este camino. Y ahora, pues tenemos la suerte de tener con nosotros a don Miguel Zamora, presidente de Caprobús, que nos puede contar ya de una experiencia real, ¿verdad? Ya de buses eléctricos en marcha en nuestro país, en una zona, en una ruta regular. Entonces quiero decirles que comience por contarnos un poquito de historia, cómo llegó Biusa, ¿verdad? a la adquisición de estos buses y a ponerlos en marcha. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, es toda una novela, ha sido 2 años y medio de estar en conversaciones, como lo dijo aquí mi compañera Silvia. Para el sector transporte público no es fácil por las limitaciones que tenemos, pero esas conversaciones dieron origen a una intervención de muchas entidades, análisis con empresas proveedoras, tales como Yutong, BID y el mismo Quinlón, encontrando condiciones que dieron lo que hoy tenemos ya hecho realidad. Pero quiero aquí, antes de continuar, dejar claro el agradecimiento de 2 instituciones importantes para Costa Rica, que este proyecto no hubiese sido posible, aparte de la intención de la empresa de realizar el cambio, que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE, que desde el minuto 1 estuvieron con nosotros encontrando lo mejor para el proyecto. Logramos determinar el análisis de la topografía, de la ruta, las condiciones de las unidades de las otras empresas y logramos con la empresa Quinlón, en el cual MV Buses, que es una empresa hermana del Grupo Tracopa, es la concesionaria de dicha marca, logramos diseñar en conjunto con estas 2 asesorías, lograr ese equipo que hoy tenemos. No fue fácil. Lo que es el aspecto de financiamiento, recalco lo que dijo doña Silvia, hoy es una tarea imposible, son muchos los requisitos que el sector debe de cumplir para poder lograr un cambio. De allí que hoy deben hacer esa línea de cambio por parte del gobierno, entidades financieras, porque el Grupo Tracopa, Biusa, logró esto y vamos a llegar al 100% porque hablamos de otra empresa, otro grupo que ve el negocio y tiene otro tipo de infraestructura. No es la misma de los compañeros de las demás rutas. Entonces, no podemos comparar, como dicen, el agua con el aceite. Entonces,
ahí es donde está, que logramos como empresa Biusa y Grupo Tracopa, en un solo músculo, lograr esta inversión. La asesoría de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz nos dio la posibilidad de encontrar el mejor sistema en cuanto a transformador. Logramos uno de 2 megabytes, logramos un sistema trifásico de 34.500 kilowatts, una asesoría para un cargador de 240 kilowatts de carga. Eso nos da una posibilidad de carga en 2 horas máximo. Y con la asesoría de la empresa distribuidora o proveedora, Quinlón, con un 20% de saldo a favor de carga, se va a cargar en menos. Entonces, en 8 horas van a cargar alrededor de 8 unidades cada uno de los cargadores. Se instalaron 8. Entonces, va a ser una realidad dentro del punto de vista técnico. Ahora sí, iniciamos un cambio, iniciamos toda una transformación de empresa, estamos esperando esto, pronto estamos ya para iniciar y ahí vamos a trabajar de la mano con las otras entidades de gobierno, como es el CTP y ARECEP, para lograr lo mejor para este proyecto. Y de ahí es donde la empresa se siente muy orgullosa de lograr este aporte, porque es un aporte país, un aporte que nos va a traer beneficios a todos, y si el transporte remunerado de personas tiene esa asistencia que se llama financiamiento, que es la que ocupamos como sector, 7 años no es posible recuperar una inversión de este tipo, a pesar de que por la empresa que representamos, Quinlón, logramos un superprecio, porque cuando iniciamos estamos hablando de 250 y 300 mil dólares cada unidad. Nosotros logramos un 50% de ese valor, pero eso fue una negociación de 1 año y medio para lograr aportes, y Quinlón se casó con un proyecto país para poder sembrar la primera semilla en conjunto con el grupo Tracopa Biusa y lograr hoy tener un posible inicio. Estamos en los últimos detalles porque, como dicen, estamos en los ojos de todos y tenemos que ser claros que no podemos fallar. Estamos revisando y acotando todas las posibilidades técnicas para que el proyecto sea un éxito, y con lo que ya mencionamos en cuanto a la posibilidad de aporte del Estado y de las entidades financieras, yo sé que Costa Rica se va a transformar. Un muy bien merecido, ¿verdad? Aplauso a don Miguel, porque están siendo los primeros, ¿verdad? Están marcando el camino para que vengan todos atrás. Es un cambio muy deseado, estoy seguro, por todos los costarricenses. Y lo que han dicho ustedes, doña Silvia, gobernanza, esperamos que surja esa gobernanza que tenemos, pidámoselo a los candidatos, escojamos aquellos que más gobernanza nos ofrezcan, totalmente necesaria. A la Unión Europea de GIZ, que vienen a apoyarnos, ocupamos su conocimiento, les agradecemos que estén aquí y que estén dispuestos a colaborar. Y a don Miguel, ocupamos muchos campeones, luchadores como ustedes, para que esto se haga posible en todo el país. Y a todos ustedes les agradecemos su interés y estar aquí presentes.